así que lo saludamos en esta mañana a Miguel Ponce, que es economista, experto en comercio exterior y dirigente radical. Miguel, ¿cómo estás? Buen día, acá Rodó. Alegría, Rodo, estar con ustedes ahí, y me extrañó porque me conectaron y una música de baile espectacular. Sí, es viernes, Miguel. Es viernes y el cuerpo lo siente, dijo algún dirigente. Exacto, ¿No es cierto? exactamente. Pero además era una cosa muy loca, porque justamente yo venía reflexionando internamente, ¿no? Mientras esperaba la comunicación, que estamos terminando una semana con absoluta contradicción. Vos fíjate, por un lado, para algunos es la semana económica mejor desde que asumió Milei. Digo, los bonos, las acciones, el riesgo país, hasta el frenate que está habiendo en las listas de precios que están llegando. La inflación de esta semana, uno diría, desde que asumió, es la más suave. No es que se paró, pero es la que menos ha subido. En algunos casos, como la carne, inclusive, llevamos más de una semana con los mismos precios. Pero por otro lado, terminamos con la crisis política más importante desde que empezó el gobierno, con el raje de Ferraro, pero además con el anuncio de que se van Franco a Inglaterra y Menem pasa de presidente de la Cámara a presidente de bloque, en el mejor de los casos. Algunos dicen que no. Pero bueno, es decir, es muy loco, muy contradictorio, ¿no es cierto? Y en ese marco vos metés esta otra contradicción, la que se vive dentro de un sector de la economía real, es el que tiene que ver con el comercio exterior, y dentro del comercio exterior con la deuda fundamentalmente de las pymes. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y por qué el anuncio de las últimas horas? Porque lógicamente empezaron a crecer los conflictos con los proveedores, particularmente de pymes endeudadas. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera, vos lo habrás visto, todos los reclamos que hizo CAME, pero también la UIA, porque lógicamente también tiene que hablar el nombre de las pymes que están dentro de UIA, y la Organización Industriales Pymes Argentino, etcétera, era porque el BOPREAL, que para algunos es una buena herramienta, y bueno, estaba siendo en términos generales rechazado. ¿Y por qué? No por problemas técnicos de no entender tal vez la direccionalidad de la búsqueda de una solución sobre aquel endeudamiento monstruoso que había de la CIRA, pero también de la CIRACE, sino porque, a ver, las pymes tienen que dedicar gente a ponerse a estudiar espacios sobre los que nunca transitan. Yo no conozco tantas pequeñas y medianas empresas que estén acostumbradas a trabajar con bonos, con papeles, con colocaciones financieras, con herramientas que no son las cotidianas. Los tipos bueno, ves, ahí te iba a decir, y la pregunta que te iba a hacer es esta. Esta operatoria, digo, porque, a ver, Milei está intentando hacer algo que no se aplica en ninguna parte del mundo, digamos, no es que vos decís, está copiando porque ni siquiera, algunos decían el Trump latinoamericano, esto no tiene nada que ver con la política que aplicó Trump, pero, digo, para nada. Esto que estás viendo en comercio exterior. Primero porque Trump es un nacionalista. Bueno, empezando por ahí, Pero lo que te quiero decir, esto que están aplicando, ¿existe en alguna parte del mundo? No, objetivamente, y por eso me parece, y acá sí tal vez es una señal de un retroceso en chancleta más, digo, como el de la dolarización o el cierre del Banco Central, que es que en el día de ayer, a partir de la excusa de decir que terminaron ya el padrón de deuda comercial que se había pedido que se cumplimentara, muchos no quisieron entrar, y entre vos y yo, que nadie nos escuche. ¿Por qué no quisieron entrar muchos? Porque mucha de esa deuda es intercompany. Es decir, si a mí me revisan bien cómo fueron las transacciones que hice a moneda oficial y a cuánto las valoricé desde afuera, y bueno, hay muchos que no quisieron que esta deuda fuera puesta bajo la lupa. No sé si soy claro a qué me estoy refiriendo. Particularmente, me dicen algunas automotrices donde autopartes y partes y piezas que llegan desde las casas matrices son recibidas en las terminales locales, y la pregunta es ¿a cuánto se valorizó eso? Entonces, si despejamos ese asunto,
el registro, ¿no es cierto?, ya del padrón de deuda comercial ha quedado bastante más reducido que aquello que se hablaba de 60.000 millones de dólares. Hay quien dice que el voto real, cuando fue lanzado, fue calculado precisamente dando por sentado de que no había 60.000 millones de endeudamiento, sino que era mucho menor. Esto se habría, entre comillas, confirmado con el monto global de ese padrón. Ahora, igualmente, eso se toma como excusa, y segunda excusa que se toma es decir, venimos comprando tanto, hemos recompuesto tanto las reservas, que ahora sí estamos en condiciones de que el 80% de las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder al mercado de cambio para cancelar todo lo que están debiendo. Y eso implica además otra situación que los que estábamos en comercio exterior teníamos como duda antes de que asumiera Milei. Teníamos dos conflictos. Un conflicto en el stock y otro conflicto en el flujo. Todos pensamos que iban a empezar resolviendo el tema del stock, que era lo que frenaba en gran medida que esto se pudiese actuar normalmente en el mercado. No, empezaron con las dos cosas a la vez, con el flujo y con el stock. Entonces, la respuesta fue resistencia al tema del botreal, con dificultad, pese a que en el fondo ya ese tema dejó de ser un conflicto, y hoy por hoy te diría muchas han accedido nuevamente al crédito en cuenta corriente, llamémosle así, que será entre proveedores y los que compran aquí. Ahora, lo que vos traías como ejemplo reciente de que a partir del DNU todo lo que tiene que ver con los courier estaría normalizado, teóricamente es así. En la práctica te siguen parando en No. O sea, por eso te digo, en la práctica no. En la práctica no está ocurriendo. Tengo amigos que me llaman y me dicen, che, yo traje 3 o 4 cosas que antes las traía normalmente con el procedimiento anterior, y ahora que se supone que estamos más liberados, esto me están parando. Me piden otro tipo de requerimientos, o directamente me lo paran porque dicen que no tienen instrucciones de cómo operar. O sea, lo que está viendo es un proceso, yo te diría, de adaptación a las nuevas reglas, donde muchos no avanzan más, porque en el fondo lo que creen es que el DNU va a ser declarado inconstitucional. Claro. Contame una cosa, porque acá se viene, esto que está pasando, ayer leía yo la tapa del diario El País de Uruguay, y estábamos en la tapa del diario, no justamente por una buena noticia, sino por la deuda que tenemos en materia de importación, que Argentina le debe a Uruguay, como le debe a un montón de países, las liquidaciones. O sea que esto nos puede traer problemas, si querés, de alguna manera, que tienen que ver con la Cancillería, digamos, en materia de relaciones exteriores, nos va a complicar la vida. Rodo, ya nos está trayendo problemas. La situación que tenemos con China o la situación que tenemos con Brasil es producto, a mi juicio, de casi a esta altura podríamos calificar una mala praxis de la Cancillería. De hecho, me dicen que Milei en reunión de gabinete, la última reunión de gabinete, le pidió explicaciones a Mondino, porque claro, Caputo está necesitando que el swap esté activado. El swap no está activado. ¿Por qué no está activado? Y porque Mondino se puso a hablar con la gente de Taiwán. Entonces, después se reculó y hubo una definición diciendo, no solo bancamos China única, sino que además vamos a entrar en la ruta de la seda, cosa que al comienzo era impensable, porque como China es un país comunista, entonces en ese marco de no privilegiar la defensa de los intereses nacionales a partir de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando nuestros vínculos comerciales y nuestros vínculos económicos, se encuadra esto que vos traes de Uruguay, que por supuesto es extendido a muchos otros lugares, pero lo que más preocupa en términos de volumen obviamente es lo de China. Sí. Déjame preguntarte, como dirigente del radicalismo que sos, ¿cuál es tu visión? ¿Qué estás viendo, ¿no? Un radicalismo que está como fragmentado, ¿no? Es más, el otro día votaron 8 y 8. 8 y 8, digamos, que como que el dictamen estuvo... ¿Qué está pasando con el radicalismo? Primero, vos sabés que estamos viviendo una etapa de adaptación a una nueva conducción partidaria.
el presidente que asumió en diciembre, a la semana de que Milei fuera electo, es Martín Lustó, ¿no es cierto? Sí, A partir sí. de ahí, yo te diría, hubo un proceso de reactivación de las instancias orgánicas partidarias. Y cuando sale lo del DNU y sale lo de la ley ómnibus, después de mucho tiempo y para alegría de muchos de nosotros, se reúne la convención. La convención Sí. no en el plenario de convención, vos sabés que la convención es la máxima institución partidaria, la que define las políticas que luego tienen que ser instrumentadas por el Comité Nacional, su mesa y su presidente, pero la convención se reunió de manera indirecta a través de lo que se llama el Consejo Federal o la Comisión Federal, que es dos por provincia, Sí. con la mesa. ¿Y ahí qué resolvió? Resolvió claramente oponerse al DNU y oponerse a la ley, a los aspectos de la ley que lógicamente tienen que ver con contradicciones con posiciones históricas del radicalismo, y esto Sí. originó, yo te diría que muchos de las decisiones que venían pasando casi exclusivamente por la reunión de los gobernadores, donde algunos de los denominados Grupo Malbec, es decir, Corrientes y fundamentalmente Mendoza, tenían una posición más pro Milei, llamémosle así, o pro gobierno, o pro acordar con el gobierno. ¿Desde qué perspectiva? Con el argumento de darle mayor gobernabilidad, herramientas para la gobernabilidad al presidente. Y yo creo que la Convención Nacional lo dijo muy bien, lo enviado no tiene nada que ver con darle más gobernabilidad, sino con delegar, yo te diría, funciones y poderes a un poder ejecutivo que por supuesto aparece en contradicción flagrante con los preceptos constitucionales y que sobre todo, y digámoslo con todas las letras, esto se vio agravado a partir del discurso de Davos. Vos después de ver Davos y la reacción que hubo en Davos y lo que pensaron los que vamos a Davos desde que empezó, vamos de manera directa o indirecta, pero siempre participamos, estamos azorados. Y muchos dijeron que un año, no se le puede dar un día de delegación a un personaje. No, claro, muy peligroso. Es muy peligroso. Claro, esta es la situación. Pero bueno, Claro. yo creo que ahora ha habido una definición a partir fundamentalmente de los ataques de Caputo primero, del presidente, después en el día de ayer, lo que trascendió que terminó en esta crisis, ¿no es cierto?, con la ida de Ferraro. Me parece que a partir de ahí el alineamiento que los gobernadores están teniendo con los diputados y obviamente después con los senadores y con la convención, me parece que está generando una situación abrumadoramente mayoritaria a favor precisamente de los sectores que más cuestionan lo que se envía. Claro. Miguel, gracias como siempre. Un abrazo grande y buen fin de. Rodo, siempre a disposición de ustedes. Chao. Muchas gracias. Miguel Ponce, economista, especialista en comercio exterior y dirigente radical.